Hola chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el día lunes, este terrible día lunes en el que teníamos que estar ahora en clases, pero también qué bueno porque podemos ampliar nuestros saberes y nuestros conocimientos con una buena dosis de filosofía y pensar crítico. Así que a ponerle bueno nomás, espero que estén súper bien. Cualquier cosa, pregunta, duda, acuérdense que nos vemos el jueves en retroalimentación. Así que vamos a empezar con lo que sería... Realmente vamos a terminar con esta unidad de bioética para ya empezar a hablar acerca de ética contemporánea en las próximas clases, cosas relacionadas ya con... bueno, esto que estamos viendo también es contemporáneo, o sea, también tiene que ver con dilemas de ahora, pero ya no relacionados con la bioética, sino que con solo la ética. Así que vamos a terminar con la unidad relacionada con cosas más coyunturales. Estamos hablando el año pasado, la clase pasada del aborto. El año pasado también hablamos harto de eso, pero sobre todo la clase pasada. Y nos quedó pendiente la discusión acerca de los derechos de los animales, o más bien eh, el especismo, por ponerlo de alguna forma. Y finalmente el cuidado del medio ambiente, o de qué forma también nosotros nos relacionamos con el ecosistema y el medio ambiente. Así que vamos a empezar diciendo que toda esta como discusión acerca de si los animales tienen derechos o no, cuál es su rol dentro de nuestra sociedad, es una discusión bastante reciente. No tiene más de ciento y no sé cuántos años. Me imagino que las primeras discusiones eran del 1900. Obviamente hay filósofos que siempre lo han tocado. Eh, Creo que fue... Después vamos a ver ahora un texto que lo vamos a ir analizando de a poco para que nos vayamos introduciendo. Pero si no me equivoco, de hecho fue Jenny Bentham uno de los primeros que, que puso en la palestra esto de que por qué le negamos los derechos a los animales si tienen algunas bases fundamentales de la empatía, que son el hecho de poder sentir dolor. Y esto ya fue siglo XIX. Entonces, creo que sí, es una discusión bastante actual y por lo tanto tiene mucho que no se ha trabajado, y eso lo hace más interesante porque hasta el día de hoy las visiones o posturas más usadas son del 1940, 1950, así que queda bastante todavía, como se dice, tela que cortar para que podamos tener algún acuerdo con respecto a cuál va a ser el rol de los animales en nuestra sociedad y qué derechos estamos dispuestos a concederles y cuáles no. Generalmente, como se trata hoy en día la discusión, se habla más que de derechos de los animales acerca del especismo. Y el especismo es una forma de decir, o es la definición, de que hay especies que se consideran superiores a otras sin ninguna razón aparente. Este sería el caso de los seres humanos, que nos consideramos superiores en términos morales y también prácticos a otros animales. Así que les intentaríamos darle menos derechos a ellos y concedernos más ventajas a nosotros dentro de la sociedad, a pesar de que nos necesitamos mutuamente para sobrevivir, con la mayoría de los animales, obviamente. Entonces, para introducir esto, ya que es un tema bastante complejo, voy a leer un texto. El texto va a estar disponible acá en el material, de un filósofo australiano que se llama Peter Singer. Él es el primer activista internacional famoso, a nivel intelectual me refiero, de los derechos de los animales. Este texto, si no me equivoco, del 60 y algo, así que bastante antiguo, y se llama Liberación Animal. Por lo tanto, el título para la época ya es bastante fuerte. Imagínense, en una época, en unos años 60, en plena Guerra Fría, donde el consumo de carne no era más que el de ahora, pero sí estaba naturalizado a un punto en que cuestionarse el hecho de que los animales eran para comérselo era bastante ridículo. Así que él fue uno de los pioneros. Hasta el día de hoy sigue dando conferencias, está vivo por si acaso lo quieren buscar. Tiene estos también temas o pensamientos relacionados con lo que está pasando ahora el coronavirus, cosas interesantes. No tenemos que estar de acuerdo tampoco en todo con él. Pero con respecto a lo que se trata de su argumento de por qué al final está mal, o dónde reside el sinsentido de tratar mal a los animales, tiene una muy buena perspectiva. Así que por eso vamos a leer su texto. Eh,
De nuevo, cualquier duda que quede acerca del texto lo podemos resolver este jueves. Así que empiezo. Afortunadamente, no hay necesidad de supeditar el tema de la igualdad a un resultado concreto de una investigación científica. La respuesta adecuada a quienes pretenden haber encontrado pruebas de diferencias con base genética entre razas o sexos en lo relativo a ciertas aptitudes no consiste en aferrarse a la creencia de que la explicación genética tiene que ser errónea, aunque existan pruebas de lo contrario, sino más bien en dejar muy claro que el derecho a la igualdad no depende de la inteligencia, capacidad moral, fuerza física u otros factores similares. Esto es un punto muy importante. Voy a intentar contextualizar lo que está diciendo. El libro, estos son extractos que yo saqué del primer capítulo. El libro se los puedo dejar, sobre todo para los que estén interesados en derechos de los animales. Parte del argumento de que durante toda la historia de la humanidad siempre ha sido muy difícil argumentar por los derechos de las cosas o de los seres políticos. Y estamos hablando de la mayor parte de los casos de personas. O sea, los derechos de las minorías, tanto étnicas como raciales, tienen muy poco tiempo en nuestra historia de la civilización occidental, así como los derechos de las mujeres y así como los derechos de los niños. Entonces, hasta hace muy poco en nuestra historia, todas estas minorías políticas eran constantemente abusadas y no se tenían en cuenta tampoco sus pareceres ni sus sentires a la hora de diseñar naciones o estados, son estados de derecho, por lo tanto quedaban afuera de la sociedad de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los animales? Entonces hay mucha gente que durante la historia ha argumentado ridiculizando el por qué le deberíamos dar derecho a las mujeres. O sea, me parece ridículo si son menos inteligentes que los hombres. ¿Por qué le deberíamos dar derecho a la población afroamericana o a los negros si obviamente son menos capaces que el hombre blanco? Y así. O a los niños, ¿cómo le damos derecho a los niños si no tienen la capacidad de discernir acerca de lo que está bien y lo que está mal? No tienen relación con eso. Entonces el argumento de Peter Singer y el argumento en general que se usa hoy en día para defender todo tipo de relación que se tiene con lo que es justo y lo que pasa en nosotros físicamente o anatómicamente es que la igualdad en términos morales no tiene nada que ver con cómo somos nosotros o nuestras capacidades intelectuales o físicas, aunque eso fuera cierto. Ese es el punto. Está más que argumentado que mujeres y hombres somos capaces de todo de igual forma. No hay razón para distinguirlo de forma intelectual o de forma moral. El punto aquí es que existen como individualidades en nuestra sociedad personas que podríamos decir que sí son menos capaces para algunas tareas. Por ejemplo, gente que tiene discapacidades o capacidades diferentes concretas para algunas tareas. Desórdenes neurolingüísticos o cognitivos, o les faltan miembros de su cuerpo, extremidades por ejemplo, entonces no podrían desempeñarse bien para algunas tareas. Entonces, ellos o esas personas sí tienen detrimentos físicos o psicológicos o intelectuales en comparación a otras personas para algunas tareas, pero no por eso les vamos a conceder menos derechos. Entonces, es inverosímil que después de un diagnóstico de las capacidades intelectuales de una persona o de una especie, en este caso porque estamos hablando de los animales, terminemos argumentando que tienen por esa razón menos derechos o tendrían un rol más bajo dentro de nuestra sociedad. Estaríamos argumentando en contra de ese tipo de cosas. Es así como también se ha intentado argumentar siempre en contra de todas las minorías políticas que han existido en la historia de la humanidad para decir que estas personas no deberían recibir derechos, porque son peores en muchos sentidos de la palabra moral y también intelectual. Pero el argumento se cae de ellos, se cae por ambos lados porque obviamente no hay pruebas de que la diferencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres, o la diferencia entre personas blancas y personas negras, o las diferencias entre hombres y niños, sean significativas en términos de que no se puedan conceder o no se puedan desarrollar de la misma forma dentro de nuestra sociedad. Como no existen diferencias reales, calculables, quizá existen de hecho diferencias en la percepción del color, como cosas que realmente, de hecho las mujeres perciben más colores que los hombres, entonces quizá ellas son más aptas, deberían tener más derechos. En ese sentido, no habría razón para decir
que esa diferencia física, si que existiese, se puede traducir en una diferencia de derechos, porque la igualdad no tiene que ver con cómo nosotros nos organizamos físicamente o nuestras capacidades, sino el simple hecho de ser considerados personas. Y el ser considerado persona dentro de nuestra sociedad tiene que ver no con las capacidades con las que yo me desenvuelvo o con las que yo nací, sino simplemente tiene que ver con cómo el resto de la sociedad me percibe. Así que si la sociedad me percibe como persona, dadas mis condiciones de nacimiento, dadas ciertas como nociones de normalidad, entonces a mí se me otorgan derechos y deberes. Pero si no, no. Voy a seguir leyendo el texto. No existe ninguna razón lógicamente persuasiva para asumir que una diferencia real de aptitudes entre dos personas deba justificar una diferencia en la consideración que concedemos a sus necesidades e intereses, lo que acabo de decir. El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos. Es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos. Este principio de igualdad implica que nuestra preocupación por los demás y nuestra buena disposición a considerar sus intereses no deberían depender de cómo sean los otros ni de sus aptitudes. Así que les dejo el resto del texto para que lo lean ustedes. Está muy bueno. Y al final, como les digo, tiene una cita de Jeremy Bentham en la que habla acerca de si la base por la que nosotros le concedemos igualdad a todos en nuestra sociedad, sin importarnos sus capacidades intelectuales, nosotros no le hacemos diagnóstico intelectual a una guagua para saber si es persona o no es persona. Se lo damos nomás. ¿Por qué los animales no? Si se supone que la base de la empatía por el ser persona es el sufrir, es el sentir dolor o el sentir placer. Si concedemos que los animales, por lo menos muchos de ellos, estamos seguros de que sienten dolor y de que sienten placer, ¿por qué no les podemos conceder el mismo rol en la sociedad? Con esa pregunta los dejo. Terminen de leer el texto porque tiene que ver con las preguntas de desarrollo que tienen que entregar. Y tiene que ver también con lo que vamos a seguir viendo este jueves en la clase de retroalimentación. Así que cuídense harto y nos vemos pronto.